la creación del Seguro Social Obligatorio de Empleados, ¿no? Luego en 1980 se crea el Instituto Peruano de Seguridad Social, ¿no? 1997 se crea el seguro escolar gratuito, ¿no? Eh, en base a la Ley de Modernización de la Seguridad Social, ¿no? Eh, en 1998 se crea el seguro materno-infantil, ¿no? Eh, con un objetivo de empezar a garantizar la accesibilidad económica de los más pobres y extremo pobres al sistema de salud, ¿no? Eh, Luego tenemos en el 2002, se hace el primer acuerdo nacional de política de Estado, ¿no? Donde se fusiona el seguro escolar gratuito con el seguro materno-infantil y se crea el SIS, ¿no? Eh, Ahí se crea un fondo intangible de solidaridad, el FISAL, ¿no? Y de igual manera se implementa los seguros obligatorios de accidentes de tránsito. Luego en 2006 se inicia el proceso de descentralización en salud. 2007 tenemos otro hito importante que es la implementación del listado de prioridades de intervenciones sanitarias. En el 2008 tenemos el inicio de los programas estratégicos materno-neonatal articulado nutricional, ¿no? Con presupuesto por resultados, ¿no? Entre 2009 y 2011 se aprueba la Ley Marco de Aseguramiento en Salud, ¿no? Y se lanza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, el PEAS, ¿no? Eh, Luego en el 2013 se da la reforma de salud a través de un paquete legislativo. 2015 el consenso de acuerdo nacional sobre reforma en salud. Y bueno, tenemos el presente año que es el año del aseguramiento universal, ¿no? Entonces, todo un proceso de gestión y de enmarcamiento del sistema de gobierno, garantizando políticas que acerquen más a la población a un manejo adecuado de sus problemas de salud, ¿no? Entonces, para definir políticas en salud, definitivamente es importante enfocarnos en la persona, ¿no? Enfocarnos en el ser humano, eh, en todo su contexto, o sea, de manera integral, ¿no? Entonces, lo importante es que debemos hacer un abordaje de las necesidades de salud desde el individuo, dentro de la familia, en la comunidad y ahora de manera integral e integrada en relación también con su medio ambiente. Ahora hablamos ya de políticas de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, el objetivo no solamente está en mejorar la calidad de vida, ¿no? Y de la salud de la población, sino que tenemos que pensar también en mantener el equilibrio ecológico. Por lo tanto, hablamos del desarrollo sostenible y mantener un entorno saludable, ¿no? Entonces, si no tenemos este diagnóstico y este enfoque, definitivamente no vamos a saber qué es lo que necesitamos, qué recursos requerimos para los servicios que planteamos brindar a futuro, ¿no? Entonces, las necesidades en salud pública es necesario identificarlas a fin de que en base a las prioridades sanitarias identificadas se determinen los ejes de la política nacional, ¿no? Entonces, hay lineamientos de reforma del sector salud que empiezan a trabajarse a través del Consejo Nacional de Salud, el SECOR, ¿no? El SECOR es una organización que congrega a todas las representantes de todas las instituciones, ¿no? Tanto del sector público, sector privado y de la comunidad, ¿no? Eh, y ya se viene trabajando desde el año 2000 acciones de priorización y para delimitar cuáles van a ser las políticas en salud, ¿no? Así tenemos que para el año 2016
se definieron ya 12 lineamientos, ¿no? 32 mandatos de política y 4 ejes de desarrollo, ¿no? Dentro de los 4 ejes tenemos la protección en salud pública, el segundo eje, protección del usuario de servicios de salud, el tercer eje, protección de los riesgos financieros, y el cuarto eje, la rectoría y gobernanza, ¿no? Para que se concreten estos 4 ejes, se han determinado, se han dictado decretos legislativos, hay reglamentos, normas, técnicas, instrumentos que constantemente el Ministerio va desarrollando y emitiendo, y hay todo un proceso de gestión e implementación, ¿no? Entonces, el Consejo Nacional ha definido objetivos para garantizar una reforma en salud en el país, ¿no? Y dentro de los objetivos, definitivamente, su centro de atención es el ser humano, ¿no? Definitivamente, el objetivo es garantizar un sistema de financiamiento y un desempeño adecuado del sistema de salud a favor de la persona o del individuo, ¿no? Decíamos, ubicado en familia, comunidad, ¿no? Establece que la salud y la seguridad social son derechos fundamentales para el desarrollo humano y para garantizar igualdad de oportunidades, ¿no? Y a la vez plantea metas de universalización del cuidado y la atención de la salud, ¿no? Entonces, los objetivos de reforma de salud en el Perú, ¿no? Se vienen trabajando en diferentes reuniones de carácter y acuerdos de carácter nacional e internacional, ¿no? Así tenemos en relación a lo que es el acceso universal y cobertura universal en salud, se hizo el 53º Congreso Directivo, la 66ª sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud en las Américas, que sucedió en el año 2014, ¿no? Para trabajar respuesta a riesgos sanitarios, se trabajó la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial en febrero de 2014 en Washington, D.C., ¿no? Y de esas reuniones se determinó garantizar un sistema de gobernanza en salud adecuado, ¿no? Con líneas de acción sobre protección de la salud pública, sobre protección de la salud individual y la protección de los derechos, ¿no? En protección de la salud pública, eh, el objetivo es lograr capacidad de prevención, detección y respuesta rápida frente a los problemas de salud y a los riesgos sanitarios. Organismos técnicos especializados deben ser bien identificados y potenciados, ¿no? Establecer programas e intervenciones estratégicas, ¿no? A fin de garantizar un alto nivel de protección a la salud pública, ¿no? En relación a la protección de la salud individual, el objetivo del gobierno es asegurar, hacer el aseguramiento universal, ¿no? Lo que se llama cero pago de bolsillo por la salud, ¿no? Que realmente esto es una meta que se trazó en el 2011, cuando entró Humala, para fines de 2016 se trazó como una meta de tener cero gasto de bolsillo. Sin embargo, pasó este gobierno, estamos en el actual gobierno y todavía no tenemos la meta alcanzada, ¿no? Por otro lado, también acá es la prestación de servicios con oportunidad y calidad, ¿no? Bueno, ya esta pandemia nos ha demostrado que estábamos muy lejos de tener servicios oportunos y de calidad, ¿no? Sin embargo, bueno, el actual gobierno sí está haciendo una inversión significativa para fortalecer los servicios, pero producto de esta amenaza global, ¿no? En cuanto a la protección de derechos, establecer un sistema de supervisión y fiscalización del gasto público y tener un sistema de defensa del usuario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión del sistema de salud en el Perú al 2021, ¿no? Entonces, la reforma se proyectó para aproximadamente el 2018 para 2021, ¿no?
y el objetivo es que esto sea de alcance universal, ¿no? Con una cobertura de prestaciones y cuidados integrales y de calidad a los individuos y a las poblaciones, eh, y deben ser proporcionados por servicios integrados en red, ¿no? Entonces, la idea es fortalecer lo que se llaman las redes de servicios de salud con un sistema de referencia contra referencia adecuado, ¿no? A final de que se optimice, ¿no? Y se haga más eficiente el gasto en salud, ¿no? Entonces, con un enfoque y énfasis en la atención primaria de salud, ¿no? Y un fortalecimiento de la oferta pública complementada con la oferta privada, ¿no? Y esto es dado al sistema de salud que tenemos. Nosotros tenemos un sistema de salud que no es único, es un sistema fragmentado, ¿no? Donde interviene el MINSA, interviene el sector privado, interviene otros organismos del Estado, como es el Ministerio de Trabajo, como es el Ministerio del Interior, como son las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, También en esta visión se determina que debe haber una protección de los derechos del ciudadano, ¿no? Y que debe estar sostenible de manera financiera, ¿no? Siempre con el liderazgo y la rectoría del Ministerio de Salud, ¿no? Con la finalidad de que se garantice una respuesta nacional efectiva ante los diferentes riesgos y emergencias que puede tener nuestro país, ¿no? Y garantizando que esto suceda en un marco de una nueva gobernanza, ¿no? Que debe ser garantizada por un consenso y un compromiso conjunto de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las respuestas contra los riesgos sanitarios, ¿no? Y en base a qué lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, en el marco del decreto legislativo 1161 se crea el Viceministerio de Salud Pública, se hace la reforma en salud, estamos en el proceso de reforma, se crea el CDC, lo que antes se llamaba la Oficina General de Epidemiología, ahora se llama Centro de Control de Enfermedades, ¿no? Eh, Luego, en el marco del decreto ley 1156, se establecen las comisiones intergubernamentales y multisectoriales de emergencia y designación de altos comisionados del MINSA, ¿no? Para lo que es la intervención en emergencias sanitarias. Se establece la declaración de áreas en emergencia de asignación de recursos de intervención directa para garantizar personal, para garantizar medicamentos, para garantizar insumos y equipos, ¿no? Asimismo, se establece un sistema de vigilancia de los riesgos sanitarios, como por ejemplo, tenemos la vigilancia de los vectores, como son las ovitrampas, el manejo focalizado del control vectorial para el control del dengue, fundamentalmente, eh, que también ha sido un problema importante sanitario en nuestro país, ¿no? Se ha impulsado la ley 30423 que tiene por objetivo fortalecer la autoridad sanitaria nacional para garantizar la prevención y control de enfermedades en el Perú, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos para fortalecer en el marco del el decreto ley 1161, ¿no? Primero es implementar la ley para fortalecer la autoridad de salud a nivel nacional, ¿no? Que nos permita garantizar la prevención y control de enfermedades a nivel de todo el territorio, ¿no? El objetivo acá es que tengamos capacidad de anticipar, mitigar y controlar riesgos, ¿no? Intervenir temporalmente ante incumplimiento de funciones o factores exógenos, ¿no? Eh, Desplegar toda la potencialidad del Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, que es el CDC, ¿no? Desarrollar un fondo de respuesta de riesgos en salud pública que permita atención individual y poblacional, ¿no? Fortalecer la red de laboratorios en salud pública, ¿no? Eso es una meta importante, ¿no? Proponer y gestionar la aprobación de la política nacional para la gestión de las determinantes sociales con priorización e intervenciones en los sectores sociales y productivos, fundamentalmente, ¿no?
ajustar los componentes técnicos de los programas presupuestales estratégicos, hacer el seguimiento de su ejecución y la ampliación para la nueva agenda sanitaria. Esto es importante, ¿no? Porque lo importante acá es que se garantice eh, una gestión que garantice, digamos, la ejecución presupuestal de manera eficaz y de manera eficiente, ¿no? O sea, gastar cuando se necesita y en lo que se necesita y en el momento que se necesita, ¿no? Reactivar la Escuela Nacional de Salud Pública es otro de los desafíos, ¿no? Con la finalidad de conducir y gestionar el desarrollo permanente de las competencias de las necesidades de salud pública en salud, ¿no? Otro desafío importante es el aseguramiento en salud, ¿no? Para eso se han definido líneas de acción estratégica, ¿no? Son 5 líneas de acción estratégica: normalizar la cobertura de aseguramiento de la población económicamente vulnerable, ¿no? Ampliar la cobertura de aseguramiento subsidiado a la población de prioridad sanitaria, ampliar la cobertura de aseguramiento semicontributivo ligado a la reducción de la informalidad, ampliar la cobertura de aseguramiento contributivo de los independientes y trabajadores formales, consolidar las IAFAs públicas, su adecuado financiamiento y su capacidad de compra complementaria. Entonces, con estas 5 líneas de acción estratégica, la proyección al 2021 es lograr por lo menos que el 89% de nuestra población tenga acceso al aseguramiento universal y cero gasto de bolsillo, ¿no? ¿Qué desafíos de expansión de la oferta de servicios se plantearon también en estos lineamientos de política para la reforma en salud al 2021, ¿no? Tenemos consolidar el planeamiento sectorial e intergubernamental de la expansión de oferta de los servicios de salud, implementar el plan multianual de inversión en salud. Entonces ahora ya no hacemos planes operativos aislados, sino tiene que ser planes operativos integrados a un plan estratégico sectorial, ¿no? Por eso hablamos de la implementación del plan multianual de inversión en salud, ¿no? Incluir la modernización de la gestión en red integrada de servicios como requisito para las nuevas inversiones. Entonces tenemos que fortalecer de que nuestro sistema de salud eh, tenga mayor nivel de competencia y mayor nivel de solución de problemas, pero de manera integrada e integral en red de servicios de salud, ¿no? El objetivo no es potenciar un servicio de salud, sino potenciar a la red y garantizar anillos de contención, ¿no? Incorporar sistemas de leasing para el equipamiento a fin de obtener servicios oportunos de mantenimiento y reposición. Esto es fundamental también, ¿no? Cómo gestionamos la adquisición de nuevos equipos, cómo gestionamos el mantenimiento preventivo, recuperativo de los equipos que necesitamos para una atención de calidad, ¿no? Complementar la inversión con APPs, ¿no? Con asociación público-privada, obras por impuestos y servicios por obras, ¿no? Ahora ya tenemos varios hospitales que han sido construidos por APP, ¿no? Eh, eh, y hay varios que están en camino de ser construidos, como el Hipólito Unanue, por ejemplo, que debería empezar a construirse en 2021, ¿no? Va a ser uno de los primeros hospitales inteligentes a nivel nacional, ¿no? Entonces se está construyendo con un grupo de coreanos, ¿no? La idea es modernizar el sistema de salud y modernizar la gestión en salud también, ¿no? Entonces, otro de los retos es la implementación de la política remunerativa, ¿no? Entonces, es importante mejorar también el nivel remunerativo de los trabajadores en salud a fin de que garanticemos una adecuada satisfacción también del usuario interno, ¿no? Hay desafíos en gestión de recursos humanos
Y dentro de la reforma y las políticas de recursos humanos está innovar para garantizar un cierre de brechas en recursos humanos, establecer un sistema de certificación progresiva, determinar programas de retorno, servicio civil voluntario para residentes, ¿no? Consolidar los convenios de gestión para mejorar el desempeño institucional, ¿no? Desarrollar mecanismos de reclutamiento mediante evaluación de competencias y asignación territorial flexible. Entonces, las competencias es fundamental, ¿no? Lo que necesitamos ahora es integrar entre los formadores, entre los empleadores y el Estado, ¿no? La validación de competencias para garantizar el mejor desempeño de los trabajadores en salud en general, ¿no? Implementar el sistema de acreditación de competencias para profesionales de salud, que debe ser por acuerdo nacional entre esas tres entidades, ¿no? Decíamos el empleador, el formador y el Estado, ¿no? Instalar incentivos para la medicina familiar, para la atención primaria en salud y para el trabajo en salud pública, ¿no? Que ya se vienen dando. Ahora tenemos cada año los compromisos de gestión, ¿no? Donde se da un incentivo al mejor desempeño de la gestión de las diferentes instituciones, ¿no? Consolidar la política remunerativa y desarrollar la carrera sanitaria, ¿no? Entonces, esto es también importante, pero con sus altibajos, pero de alguna manera ha mejorado, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros para la protección de los derechos, que es otro de los objetivos, ¿no? En el marco de la política sectorial de salud, ¿no? Entonces, tenemos el organismo que controla es su salud, ¿no? La Superintendencia de Salud. Tenemos el decreto ley 1158 que aprueba el fortalecimiento y cambio de denominación y amplitud de las competencias de la superintendencia a fin de que pueda monitorear y controlar la prestación y la gestión de los servicios de salud, ¿no? Entonces, tenemos el sistema de registro, autorización, regulación y supervisión, ¿no? Acá tenemos las IAFAS, el CIS, el Salud, los fondos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, privados, ¿no? Eh, el objetivo es que implementando esto se garantice la protección de los derechos de promoción, de participación ciudadana, que los ciudadanos definitivamente tengan acceso adecuado a las instituciones prestadoras de servicios de salud eh, y el objetivo es que lleguen a tener el acceso con cero gasto de bolsillo, ¿no? En la nueva política también se ha establecido el nuevo modelo de acreditación, ¿no? Entonces, si nosotros queremos garantizar, decíamos, un acceso adecuado al sistema de salud, ¿no? Pero con calidad, ¿no? Definitivamente no vamos a lograr calidad si es que no tenemos un sistema de acreditación de servicios de salud, ¿no? Entonces ya tenemos ahora definido, ¿no? Bueno, desde el año 2000 se vino trabajando primero el proceso de 96, proceso de habilitación. El año 2000 se empezó a trabajar el proceso de categorización de servicios y 2003 a 2007 se empezaron a trabajar herramientas e instrumentos para la acreditación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se espera alcanzar con el sistema de acreditación, ¿no? Definitivamente tener servicios con alto nivel de desempeño y con alto nivel de calidad en la prestación a sus usuarios finales, ¿no? ¿Qué se desea desarrollar? Se desarrolla tres niveles de atención, hay tres niveles de acreditación, hay una acreditación de estándares esenciales, una acreditación de estándares óptimos, una acreditación de estándares de excelencia, ¿no? Tres fases por nivel, donde tiene que haber una primera fase que es la autoevaluación, segunda fase los ciclos de mejora continua y la tercera fase que es la evaluación externa, ¿no? Entonces la autoevaluación es para definir cómo estoy, dónde están mis brechas, dónde debo establecer mis planes de mejora continua y una vez que estamos ya preparados, ¿no? Para poder ser evaluados externamente,
solicitamos la evaluación externa, ¿no? Entonces, ¿en qué se soporta este modelo de acreditación? Entonces, se soporta en 6 ejes de política, ¿no? Y en 3 grupos de estándares, ¿no? De acreditación, ¿no? Entonces, los 3 grupos de estándares son los estándares esenciales, es el primer grupo, los estándares óptimos y los estándares de excelencia, ¿no? ¿Cuáles son los 6 ejes de política, ¿no? Primer eje tenemos, dice, las instituciones prestadoras de salud deben funcionar como sistema, no deben estar aislados, ¿no? Segundo eje de política, deben tener una red corporativa por la acreditación, ¿no? Tercer eje, gestión financiera para el logro de la acreditación. Cuarto eje, los colaboradores y ejes deben ser motores de cambio. Quinto eje, debe haber gestión de la información y del conocimiento, ¿no? Y sexto eje, la acreditación de calidad de las IPRES, que me va a dar una garantía del derecho en salud, ¿no? Entonces, el otro objetivo en la modernización del sistema de salud y la política de salud es el nuevo modelo de gobernanza, cómo debe manejarse el sistema de salud, ¿no? Ahora hablamos de un sistema de gestión por procesos orientado al logro de resultados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos en gobernanza, ¿no? Primer desafío es promover innovaciones y fortalecimiento de la participación en salud, priorizando los elementos que nos deben permitir una gobernanza adecuada en el sistema de salud, ¿no? Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud y su liderazgo para poder conseguir los fondos y el impulso de los cambios que requiere nuestro sistema sanitario, ¿no? Consolidar los mecanismos de concertación intergubernamental en salud, ¿no? Decíamos que la salud definitivamente no solamente el desarrollo es competencia del MINSA, sino que necesitamos la participación de otros sectores y el enfoque debe ser multisectorial. Por eso es necesario acá consolidar mecanismos de concertación, ¿no? Desarrollar una lógica de articulación matricial del Sistema Nacional Coordinado Descentralizado de Salud en los espacios de concertación en el nivel ejecutivo, ¿no? Entonces tenemos aquí las comisiones intergubernamentales de salud, el Comité Regional Intergubernamental de Inversión en Salud, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿no? ¿Cuáles son los productos en protección de derechos, ¿no?, que se han ido avanzando en la implementación de la política del sector salud, ¿no? En cuanto a promoción y protección de derechos, se han implementado 7 juntas de usuarios a nivel nacional, ¿no? Ahora se dispone de delegados en 25 hospitales e institutos de salud en Lima, ¿no? Se han realizado alrededor de 60.000 atenciones de consultas, de quejas, y para garantizar mejores oficios, ¿no? En cuanto a la prevención de la vulneración de los derechos, en el año 2015 se realizaron 490 supervisiones a las instituciones prestadoras de salud públicas y privadas en 12 regiones del país, ¿no? Eso se ha hecho a través de su salud, ¿no? 28% de las instituciones prestadoras de salud con alto riesgo operativo han sido evaluadas y fortalecidas. Se han realizado 80 supervisiones a las IAFAS públicas y privadas, ¿no? Durante 3 años consecutivos, 2014, 15 y 16, se realizó la encuesta nacional de satisfacción de usuario en salud, a través de su salud, para ver cómo es la percepción de la calidad de los servicios de salud, que eso es importante porque nos ayuda a proyectar ciclos de mejora continua, ¿no? Más de 100 digamos, instituciones o personas o equipos de categorizadores se han sido formados en el país. Ya tenemos personas que tienen la capacidad de categorizar servicios, ¿no? Y bueno, tenemos ya implementado el nuevo modelo de acreditación en salud, ¿no? En cuanto a restitución de los derechos en salud, ¿no?, se han emitido 26 normas para las
IAFAS, ¿no? Normas que tienen que ver con solvencia patrimonial, con gobierno corporativo, con gestión del riesgo operativo. Tenemos los riesgos de salud, de su salud, ¿no? Reglamento de la ley de derechos, ¿no? La transparencia de funciones, ¿no? Y Indecopi ha trabajado con su salud, también normas relacionadas a materia del consumidor, ¿no? Se ha iniciado también 84 procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Aquellas cifras que no han cumplido, ¿no? Entonces hay 140 procesos que han entrado en arbitraje, ¿no? Y otros 40 en conciliación, ¿no? Entonces lo importante es que hay leyes que se están aplicando, ¿no? Y que de alguna manera van a regular el funcionamiento de las diferentes CIPRES a fin de garantizar la calidad de sus servicios. Entonces, en base a estos, digamos, motivos de reforma, se establecieron lineamientos y medidas de reforma para el sector salud, ¿no? Y hay el compromiso por la salud, ¿no? Donde ya mencionamos que el Consejo Nacional de Salud, o el SECOR, ¿no? Viene trabajando de manera coordinada, consensuada, ¿no? Y multisectorialmente, ¿no? Y su objetivo acá es, pues, enfocarse en garantizar los derechos al ciudadano, al individuo, ¿no? La familia, la población, ¿no? Entonces, siempre buscando la protección universal con un enfoque equitativo y solidario, ¿no? Garantizar que se aspire a fortalecer y lograr una cohesión social, ¿no? Y un desarrollo sostenible en el país, ¿no? Y tener siempre una protección financiera a fin de que garantice la sostenibilidad del acceso universal a los servicios de salud, ¿no? Para esto se definieron 4 retos, ¿no? Tenemos el primer reto, que son extender mejoras en el estado de salud de toda la población, ¿no? Segundo reto es extender mejoras, en ese primer reto está que esas mejoras deben darse en, digamos, 3 categorías, ¿no? Primero debe ser multidimensional, ¿no? ¿Por qué significa multidimensional? Porque debe abordar todos los factores que determinan el estado de salud a nivel nacional, ¿no? Y bueno, según la LONDE sabemos que tenemos que enfocarnos en el factor biológico, el factor económico, social, cultural, político, ¿no? Entonces, no solamente nos debemos enfocar en el problema biológico, sino hay que ver el aspecto de manera multidimensional, ¿no? Debe ser con enfoque integral, ¿no? Para implementar intervenciones que comprendan los aspectos de promoción de la salud, de la gestión, la prevención del riesgo, la recuperación, la rehabilitación, ¿no? Y el equilibrio ecológico, porque integral va desde el individuo hasta la familia, la comunidad, la población y el medio ambiente, ¿no? Trabajar con enfoque multisectorial, ¿no? Para articular a los diferentes sectores vinculados en resolver o minimizar los riesgos relacionados con los determinantes sociales de la salud, como son, por ejemplo, trabajar con educación, vivienda, ambiente, inclusión social, entre otros, ¿no? Yo diría todos los sectores intervienen en garantizar el desarrollo de la salud en el país, ¿no? Y con un enfoque intergubernamental, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Aquí articular que en un contexto de descentralizado las políticas sanitarias con los agentes responsables de la prestación, promoción y vigilancia en salud se puedan desarrollar de manera adecuada y efectiva a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, ¿no? Entonces, cuando hablamos de intergubernamental nos referimos a los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a trabajar con el gobierno central? ¿Cómo se va a trabajar con el gobierno regional? ¿Cómo se va a trabajar con los gobiernos locales, ¿no?
El segundo reto es instaurar cultura de prevención y protección de la salud en la sociedad, ¿no? Entonces, acá es todo un proceso de promoción de la salud con estrategias de información, educación, comunicación, ¿no? A fin de garantizar que las personas adopten culturas saludables, ¿no? De prevención y protección de su salud. Y cuando decimos personas, lo consideramos desde el individuo, integrado en la familia, integrado en el trabajo, integrado en la comunidad, ¿no? Tercer reto, dice, avanzar hacia un sistema de servicio de la población, ¿no? Carlitos, avanzar hacia un sistema de servicio de la población, ¿no? Entonces necesitamos acá fortalecer todas las condiciones. Contestas mis llamadas, ¿no? Pablo, si puedes ir pescado. Entonces, es importante aquí avanzar a un sistema de servicio a la población, garantizando un sistema con adecuados servicios de salud, ¿no? Que funcione en base a las expectativas, ¿no? De nuestra ciudadanía, ¿no? El cuarto reto es aliviar la carga financiera, ¿no? Entonces, es importante cómo vamos a garantizar el mejor, la mejor inversión en salud, ¿no? Mejorar el gasto público en salud, ¿no? Y eso ya es competencia del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades tenemos para garantizar el cambio y la implementación de las políticas de salud, ¿no? Bueno, esto es un enfoque que se hizo el año 2018, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Y definitivamente el Perú enfrentaba en ese momento un escenario político, económico, social muy favorable, ¿no? Y hacía viable la implementación de todo el conjunto de innovaciones que se proyectaban para el año 2021, ¿no? Entonces, sin embargo, todavía estamos en cierto equilibrio, ¿no? A pesar de los azotes que nos ha dado esta pandemia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, definitivamente se considera como una prioridad del Estado garantizar una política de inclusión social, ¿no? Que debe ser impulsada por nuestro gobierno a fin de garantizar un desarrollo del Estado, ¿no? Desde el punto de vista económico, definitivamente hemos tenido un crecimiento importante en los últimos 20 años, ¿no? Hay ciertas proyecciones todavía que posibilitan de que económicamente es viable que desarrollemos un sistema de modernización de nuestro sistema de salud. Desde el punto de vista social, definitivamente existe la expectativa creciente de toda la población a exigir y ver mejoras sustantivas en la prestación de servicios, en los términos de acceso, en la calidad, la oportunidad, ¿no? Y tenemos el marco jurídico y político, ¿no? Que definitivamente está dentro de nuestra constitución política como un derecho eh, ineludible y universal, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las expectativas y la agenda al 2030, ¿no? Entonces, ahora ya en septiembre de 2019, ¿no? El Perú presentó, ¿no? Su proyección de lineamientos de política de desarrollo sostenible, ¿no? Con la agenda al 2030, ¿no? Eh, y tenemos, pues, que ahora estamos inmersos en garantizar un plan estratégico de desarrollo nacional que debe visionarse y desarrollarse en armonía con los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, ¿no? Entonces, para esto es importante tener un conocimiento adecuado de la realidad, ¿no?
a fin de que podamos construir escenarios, formular políticas, definir planes y lograr resultados, ¿no? Entonces hay todo un trabajo que se ha venido desarrollando, ¿no? Y ya, como les digo, ya ha sido presentado ese documento de las políticas de Estado al 2030, ¿no? Han sido proyectadas en base a las tendencias demográficas, ¿no? Esto es un gráfico de tendencias demográficas al 2100, ¿no? ¿Cuál es la proyección, ¿no? Y al 2030 seremos 36.1 millones de personas, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias de la fuerza laboral? Es otra cosa importante, ¿no? En un sistema de política de salud es importante garantizar un trabajo digno, ¿no? Y estas son las expectativas al 2050, ¿no? Tendencias ambientales es otro factor que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque no se puede seguir planificando si es que nosotros no conocemos cómo funciona el contexto global, ¿no? Y cuáles son los niveles de vulnerabilidad, la variabilidad de los riesgos, ¿no? Sanitarios, ¿no? Siempre trabajando con el enfoque de un planeamiento estratégico de mejora continua, ¿no? Entonces esto lo vimos cuando hablamos de planeamiento estratégico, ¿no? Entonces es importante siempre proyectar cuál es nuestro futuro deseado, ¿no? Y en base a esto se han definido digamos, un modelo, ¿no? Para el desarrollo sostenible del Perú al 2030, ¿no? Entonces este modelo evalúa tendencias, ¿no? ¿Qué tipo de tendencias? Políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales, valores, actitudinales, éticas, ¿no? En base a estas tendencias se han definido escenarios contextuales, ¿no? Con la finalidad de incrementar y mejorar la tecnología y la mecanización de los servicios, eh, cómo controlar y minimizar los riesgos de la ocurrencia de desastres naturales, ¿no? Cómo garantizar, ¿no? El manejo adecuado de las materias necesarias, ¿no? Para resolver las necesidades y finalmente garantizar expectativas de nuestra población, ¿no? Para eso se han definido un marco institucional, ¿no? Tenemos ya la agenda definida 2030, que está con una visión de un enfoque de bienestar y un marco de inversión dirigido a proteger la salud en los 4 lineamientos que ya lo vimos, ¿no? Y hay un acuerdo nacional para que esto se desarrolle de manera sostenible y como visión de desarrollo de Estado, ¿no? Porque la proyección a 2030 va a ser trascendente a los gobiernos, va a trascender los gobiernos, ¿no? Hay todo un plan de implementación, ¿no? Entonces ya se ha definido la política general de gobierno a 2021 con sus 5 ejes estratégicos, ¿no? Primer eje dice integridad y lucha contra la corrupción. Segundo eje, fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Tercer eje, crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible. Cuarto eje, desarrollo social y bienestar de la población. Y el quinto eje, descentralización efectiva para el desarrollo, ¿no? Entonces, con estos ejes, definitivamente el Estado ha definido 25 funciones, ¿no? Hay 19 ministerios, hay 28 sectores, ¿no? Hay 26 gobiernos regionales, tenemos 196 gobiernos provinciales y 1.874 gobiernos distritales, que son los encargados de definir el marco de las políticas de inversión, ¿no? A fin de que se garantice una inversión dirigida a lograr primero, el desarrollo sostenible de bienestar, ¿no? Y garantizar el bienestar individual en todos los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Entonces, este modelo definitivamente está bien estructurado y si es que se concreta eh, con el alineamiento, ¿no? De todos los planes de gobierno, de los gobiernos de turno, entonces hay una visión de desarrollo país, ¿no?
Entonces, las políticas y planes en contexto que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, hay políticas de multinivel, ¿no? Tenemos, en primer lugar, la Constitución Política del Perú, las políticas de Estado y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Que se están trabajando con orientaciones de largo plazo, ¿no? O sea, ahora ya tenemos un plan de desarrollo de Estado, ¿no? Entonces, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que está proyectado al 2030, ¿no? La política general de gobierno también tiene que estar alineada, ¿no?, a este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no?, y que debe suceder, bueno, cada 5 años en nuestro país, ¿no? Por otro lado, las políticas y planes en el territorio deben ser guiadas y también alineadas en base a las políticas de gobierno y las políticas de Estado, ¿no? Entonces, en total, ya tenemos ahorita más de 2.800 instituciones públicas que han ido mejorando sus políticas y estratégicas de acción y sus sistemas de intervención operativa, ¿no? Entonces, en el contexto nacional e internacional, también favorece, porque hay hechos mundiales, hay tendencias, escenarios y equilibrios que aportan a trabajar de una manera consensuada, concertada, ¿no? Entonces, para que esto se concrete, es importante, ¿no?, que todo el sistema de planificación, ¿no?, que es manejado por CEPLAN, ¿no?, eh, realmente se trabaje en un alineamiento de las políticas general de gobierno, ¿no?, con las políticas de Estado, ¿no? O sea, todo gobierno tiene que alinear sus políticas con las políticas de Estado. Y estas políticas de Estado están determinadas por el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no?, y con una visión de logro y alcance y una agenda que debemos seguir al año 2030, ¿no? Y que eso es lo que realmente está la imagen propuesta para futuro nacional, ¿no? Entonces acá tienen este cuadro donde ponemos ahí cómo está alineado los ejes estratégicos de la política gubernamental con el acuerdo nacional, con los ejes estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no?, al 2021, y cómo es la proyección a la Agenda 2030 y qué es lo que se espera en un futuro para nuestro país, ¿no? Algunos ejes importantes específicos: tenemos la articulación de políticas e instrumentos para la mejora de servicios de salud infantil, ¿no? Esto es para ponerlo como ejemplo, ¿no? Entonces, igual, desde la política de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no?, cómo está la proyección a 2030 y qué ejes debe fortalecer la política general de gobierno actual, ¿no?, a fin de que se logre el objetivo sectorial adecuado, ¿no? Entonces, ahí, recordando los 5 ejes de la política general de gobierno a 2021, ¿no?, que tienen que desarrollarse, y muchos de estos tienen que ver con el desarrollo en salud y las políticas gubernamentales en salud, ¿no? Entonces, primer eje, decíamos, integralidad y lucha contra la corrupción, ¿no? Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, ¿no? Desarrollo social y bienestar de la población, descentralización efectiva para el desarrollo. Si nosotros evaluamos cada uno de estos ejes, todos tienen que ver de manera directa o indirecta con el mejoramiento de las políticas gubernamentales de salud, ¿no? Otra cosa importante es cómo se debe orientar la política o la priorización de recursos, ¿no?, en la política general de gobierno, ¿no?, hacia dónde se van a destinar los recursos, ¿no? Entonces, acá el gobierno ha definido, ¿no?, primero, garantizar continuidad de recursos para la ejecución de proyectos en la unidad ejecutora final. O sea, le transfiere recursos a las unidades ejecutoras para que puedan desarrollar los proyectos
de inversión necesarios a fin de fortalecer los sistemas de salud, ¿no? Segundo, dice cumplimiento de objetivos nacionales prioritarios, ¿no? Entonces nosotros ahorita estamos trabajando con un objetivo importante que es la lucha contra la anemia, ¿no? Entonces ahí tienen que invertir en agua, salud, educación, ¿no? Otro objetivo nacional prioritario es luchar contra el friaje y las heladas, ¿no? Garantizar buenas casas, sistema de cobertizos, establecimientos de salud, mejorar el sistema de acceso a la educación, ¿no? Justicia y feminicidios también, ¿no? Mantenimiento de infraestructura, ¿no? Entonces, donde incluye salud, ¿no? Hay caminos, agua, establecimientos de salud, educación, ¿no? Y el tercero es el alineamiento y gestión de nuevas autoridades. Cómo garantizamos rectoría, incentivos y colaboración de manera intergubernamental, ¿no? Entonces, se ha definido una aplicación de la rectoría de políticas en intervenciones priorizadas en salud, ¿no? Tenemos ahorita 16 lineamientos de política nacionales de salud, ¿no? Que ustedes lo pueden bajar, ¿no? Se entran a la página del MINSA y pueden bajar a cualquiera de estos planes. Hay 16 políticas, ¿no? Y están a cargo del Viceministerio de Salud Pública, ¿no? Entonces, tenemos ya todo un conjunto de lineamientos de política orientados a mejorar la calidad de nuestros servicios, el acceso a nuestros servicios, reducir los riesgos de los determinantes sociales, ¿no? En conclusión, ¿no? A inicios de septiembre de 2018, ¿no? Se hizo una revisión de cada provincia del país y a nivel regional, ¿no? Y con el equipo del CEPLAN se empezó a acompañar a todos los sectores para garantizar una mejora en el cierre de brechas en los diferentes sectores, ¿no? Y bueno, con énfasis acá en garantizar continuidad en ejecución de proyectos, ¿no? Cumplimiento de objetivos nacionales prioritarios, que es la lucha contra la anemia, reducción de los riesgos del friaje y las heladas, ¿no? Reducir el riesgo de feminicidios, garantizar el mantenimiento sostenible de la infraestructura, y dentro de eso está la infraestructura sanitaria, ¿no? Entonces, en este marco de política de gobierno, hay que alinear las políticas de Estado con el Plan Nacional 2021 y con la imagen proyectada para el 2030, ¿no? Entonces, ya se tiene identificado cuáles son las brechas, ¿no? Entonces, que eso es parte fundamental para definir políticas, ¿no? Si no tengo identificadas las brechas, definitivamente no voy a saber hacia dónde debo apuntar mis esfuerzos, ¿no? Entonces ahora tenemos identificadas brechas y hay decisiones orientadas a garantizar una mejor cobertura de resultados, garantizar una cobertura optimizada a fin de que la población reciba pues un servicio adecuado y de calidad, ¿no? Una evaluación de necesidades y garantizar ahí el cumplimiento de estándares definidos por el sector, ¿no? Porque ya tenemos un sistema de acreditación, ¿no? Y entonces el sistema de acreditación lo que nos permite definir estándares de desarrollo en el sistema de prestación de servicios de salud. Y por otro lado, cómo vamos a garantizar las coberturas en salud a la población, ¿no? Entonces hay una interacción de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esto es la agenda mundial, ¿no? Eh, para el Perú hay 16 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que se ha hecho una priorización de esos objetivos, ¿no? El primer objetivo priorizado para nuestro país es garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. El segundo es reducir las desigualdades en el país, ¿no? Tercero es poner fin a la pobreza en todas sus formas. Estamos dentro del marco que ha planteado la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, pleno empleo, productivo, trabajo decente para todos, ¿no? Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, promover la agricultura sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y en todas las edades, ¿no? Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, ¿no? Garantizar la educación inclusiva, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, saneamiento para todos, ¿no? Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, ¿no? Adoptar medidas urgentes para cambiar el cambio climático y sus efectos, ¿no? Cosa importante que tiene que ver con desarrollo sostenible, ¿no? Gestionar sosteniblemente los bosques, lucha contra la desertificación, detener la degradación de tierras, ¿no? Garantizar la biodiversidad, promover sociedades justas, pacíficas, inclusivas, garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible, construir infraestructura resiliente, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos y mares. O sea, estos son los objetivos de desarrollo sostenible en el cual el Perú es parte de ese compromiso a nivel mundial y tiene que en sus planes generales de gobierno incluirlos y priorizarlos, ¿no? Y si nosotros evaluamos todos estos objetivos de desarrollo sostenible de manera directa o indirecta, tienen que ver con las acciones en salud y con garantizar un mejor nivel de vida en la población, ¿no? Entonces, ya el Perú también ha definido sus políticas y funciones de Estado para su imagen al 2030, ¿no? Entonces, todo lo que va a desarrollar en todos los aspectos, ¿no? Entonces, en salud tenemos aquí una serie de funciones de Estado, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos que hablar en relación a los actuales lineamientos de política gubernamental en nuestro sector, ¿no? No sé si hay preguntas. Estamos. Ah, ¿me terminaste? Lucy, ¿puede, No, todavía no. puede estar ahí luego, no? Todavía. Dime, Blanca. ¿Tienen preguntas o opiniones, ¿no?, sobre el tema que hemos tocado hoy día, ¿no? Sí. Disculpe, tengo una pregunta. A ver, dime, Christopher. Con respecto a los desafíos de las políticas en salud, uno de los más importantes que he notado es el fortalecimiento o la mejora en la oferta del servicio de salud. Em, Creo que bien sabemos que actualmente y durante muchos años se ha carecido de personal de salud al primer nivel de atención. Y también, por ejemplo, existe escasez de insumos médicos para adecuar el diagnóstico o tratamiento de los pacientes. ¿De qué manera
la política, los planes y las políticas de salud que están definidos hacia 2030 están definiendo, trabajando con respecto a esta área, a la atención al primer nivel de salud? Bueno, en primer lugar, en los últimos, diría, 20 años aproximadamente, ¿no? Ya el Perú ha empezado a desarrollar un sistema de modernización del sector salud, ¿no? Y como parte de ello, se empezó a trabajar primero con el sistema de habilitación, luego el sistema de categorización y ahorita estamos en el proceso de acreditación, ¿no? Con el solo hecho de hacer la habilitación, por ejemplo, ya tenemos un modelo de cómo debe funcionar, digamos, cada categoría de establecimiento de salud, ¿no? Entonces, un puesto de salud 1, un puesto de salud 2, hasta un hospital nivel 3-2, ¿no? Entonces, ¿eso qué determina? Determina, digamos, los recursos que debe tener cada servicio para que pueda brindar de manera óptima las funciones que le han dado como categoría, ¿no? Porque en la categorización ya le han dado una línea de acciones, ¿no? Le han dado ya un conjunto de funciones a desarrollar, ¿no? Y si ustedes ven, cuando se vieron ya categorización, ¿no? Entonces, cada categoría de establecimiento ya tiene definido ahí los servicios que debe prestar, ¿no? En función a esos servicios es que luego se tiene que hacer la gestión para que se garantice servicios de calidad. Y eso se tiene que trabajar con el proceso de acreditación, ¿no? O sea, hay muchos servicios que ya están categorizados, pero que a la fecha no están acreditados, ¿no? La categorización les ha dado un nivel de respuesta, una capacidad de respuesta. En función a esa capacidad de respuesta, luego tienen que demostrarlo, que lo tienen. Entonces, para eso es importante que desde todos los niveles se sumen los esfuerzos para garantizar de que no existan brechas en los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué brechas puede haber? Brechas de infraestructura, brechas de equipamiento, brechas de recurso humano y luego brechas de competencias, ¿no? Entonces, el sistema realmente está bien estructurado y el horizonte es bueno, ¿no? Lo que queda ahorita es que los gobiernos simplemente hagan las inversiones necesarias en resolver estas brechas y que definitivamente se escojan a los mejores gestores, ¿no? Es donde hay fallas todavía, porque ahorita tenemos que para llegar a ser gerente o director de un establecimiento, basta ser amigo de alguien que esté en el gobierno, pues, ¿no? Lo ideal es que esto se empiece a trabajar ya con un sistema de meritocracia, ¿no? Y donde realmente asuman los cargos públicos gente que tiene la competencia para hacer un buen gobierno y una buena gestión sanitaria, pues, ¿no? Entonces, el horizonte es bueno. En el momento todavía no se cumple porque hay estas fallas en lo que es para asumir los cargos públicos, pues, ¿no? Gracias, doctor. No sé si entonces lo que yo quería decir es que si ya tenemos nosotros un establecimiento categorizado, ¿no? Entonces ahora ya cada establecimiento tiene una categoría. Si tenemos un establecimiento categorizado, entonces ese establecimiento ya tiene definido, ¿no?, cuál es su cartera de servicios, ¿no?, y hasta qué nivel de capacidad resolutiva debe proyectarse, ¿no? Porque ahorita la gestión debe ser el crecimiento en red, ¿no? Antes el objetivo de un establecimiento era convertirse, un puesto de salud quería convertirse en centro de salud, el centro de salud quería convertirse en hospital, ¿no? Ahora ya no, ahora trabajamos el desarrollo en redes integradas de salud, ¿no? Las RITs, ¿no? Por lo tanto, lo ideal es que se fortalezca, digamos, las capacidades resolutivas
digamos, la categoría que le corresponde a cada uno, ¿no? Y manejado siempre en una acción integrada e integral en red, ¿no? Entonces, si se logra eso, definitivamente nuestro sistema va a ir desarrollando de manera adecuada, ¿no? Lo que se quiere simplemente es garantizar adecuados gestores y administradores de salud. Ahí es donde tenemos todavía fallas. Y por otro lado, que el Estado pues descentralice los recursos que se necesita para lograr esto, ¿no? Doctor, y me gustaría Sí, agregar un comentario a lo que, sí, a su respuesta. está Creo bien. que es importante toda la estructura que implica la política en salud. Y me parece que tal vez no lo he notado, pero creo que hay un gran reto dentro también de los objetivos de desarrollo sostenible, que es cómo manejar la transición demográfica, eh, al menos en Lima, como puede ocurrir en otras regiones de la costa o incluso en Sierra o Selva, ocurre transición demográfica constante y sobre todo de forma desordenada. Creo que esto implica un reto importante porque también se genera mayor demanda justamente por este crecimiento periférico en la ciudad que continúa vigente hasta el día de hoy. ¿Hay alguna forma en la que se ha previsto este tipo de eventos? Claro, hay políticas de lo que se llama controlar el manejo demográfico, ¿no? Que ya desde el primer gobierno de Fujimori se empezó a trabajar, ¿no? En el control de la natalidad, ¿no? Y ha tenido efectos importantes, ¿no? Porque si ustedes ven cómo era la pirámide poblacional, ¿no? Hace 30 años atrás y cómo es la pirámide actual, ¿no? Antes éramos una pirámide de base infantil, ¿no? Ahora somos una pirámide donde la población concentrada está en adolescente y joven, ¿no? Entonces, y esto es importante también para que los gobiernos empiecen a definir políticas de fortalecimiento en esos grupos de mayor concentración, ¿no? Entonces, y de alguna manera se han tomado, se han dado políticas, porque en el año 2009 recién aparecen los jóvenes en el Perú, ¿no? Hasta 2009 no teníamos jóvenes. Nuestro sistema de salud enfocaba las etapas del ciclo de vida, era niño, adolescente, adulto, adulto mayor, ¿no? Recién en el 2009, evaluando el perfil demográfico y la transición demográfica a nivel nacional, vemos que realmente hay un grupo de ciudadanos que no estaba siendo considerado, ¿no? Para, digamos, definir políticas direccionadas a mejorar su situación, y era el grupo de jóvenes, ¿no? Entonces, es en el 2009 donde recién se establece este nuevo grupo etario importante para considerarlo en las políticas sanitarias, ¿no? Y ahora ya tenemos niño, tenemos adolescente, tenemos joven, adulto y adulto mayor, ¿no? Entonces, importante evaluar todas esas características, ¿no? Yo puse ahí unos gráficos que tenemos que evaluar los riesgos sanitarios, cuáles son las enfermedades con potencial epidémico, cuál es, digamos, el horizonte del cambio climático, cuál es el horizonte del cambio demográfico. Entonces, todas esas cosas son importantes para definir políticas, ¿no? Si no consideramos este análisis de la realidad nacional y el contexto nacional, entonces las políticas definitivamente pueden ser políticas que no están bien direccionadas, ¿no? Entonces me parece importante tu comentario porque es necesario que veamos todos los componentes que tienen que ver con los riesgos sanitarios. Y un componente importantísimo es el perfil demográfico, ¿no? Gracias, doctor.
Bueno, si no hay más preguntas, mañana vamos a discutir eh, la reforma de salud al 2021. Esa lectura lo voy a subir hoy día, ¿no? Y mañana en la práctica vamos a discutir sobre eso, ¿no? ¿Cuánto de esa propuesta realmente se ha cumplido? Porque este plan de reforma de la política del sector salud fue proyectada para el 2021. Entonces ya estamos a un año de que se cumpla y vamos a ver cuánto hemos avanzado. Entonces hoy día les voy a subir esa lectura para que mañana ustedes hagamos una discusión sobre este tema, ¿no? Bueno, que tengan buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Muy bien.